Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias de la Escuela de Administración y Gerencia. Dentro de este ciclo de conferencias nosotros vamos a tratar diversos temas durante todo el año y en donde, con el fin de ir ofreciendo conocimientos actuales, conocimientos que indudablemente les va a servir para el desarrollo de la gestión empresarial en el siglo XXI, nos es grato presentar esta noche a la ingeniera Gabriela Lock, que es presidente del Comité Técnico de Etiquetado y Rotulado de Alimentos, que trabaja conjuntamente Indecopi y la Sociedad Nacional de Industrias. La ingeniera Gabriela Lock es gerente de Nutrición Humana de DSM Perú. Ella es magíster en Administración de Negocios en ESAN y está doctorando en estos momentos la especialidad de Administración y Negocios en Centrum Católica y en la Escuela de Maastricht de Holanda. Para nosotros es un orgullo que la ingeniera Lock se encuentre en nuestras instalaciones, ya que con el conocimiento y la experiencia que ella tiene, no solamente en lo que es alimentos, sino en nutrición, nos vaya a ofrecer, nos vaya a abrir el panorama de cómo se debería trabajar en nuestro país todas aquellas normas técnicas que normalmente uno desconoce dentro de la gestión. En estos momentos, el director de la escuela, el licenciado en Administración Jorge Carvajal, tendrá unas palabras antes de dar inicio a la conferencia. Bienvenidos a este auditorio de nuestra universidad, nuestra Facultad de Ciencias Económicas. A nombre del equipo de la Escuela de Administración y Gerencia, estamos, como lo ha mencionado el licenciado José Gálvez, estamos iniciando un ciclo de conferencias del año 2007 que va a abarcar una serie de temas que están vinculados a nuestro quehacer profesional, motivo por el cual los invitamos en forma reiterada, sobre todo motivándolos a que participen activamente en todas estas actividades, porque siempre está orientado hacia el quehacer, hacia el desarrollo profesional de cada uno de los alumnos, quienes constituyen para nosotros pues la razón de ser de nuestra carrera. Reciban pues el saludo de cada uno de los profesores, de los miembros del equipo de la escuela, así como también del comité organizador de estas conferencias, que comenzamos ahora. Tenemos la próxima semana también la conferencia el día miércoles y jueves, y para el mes de junio estamos programando el primer encuentro internacional sobre auditoría administrativa. Reitero que todas estas actividades tienen una sola razón de ser: buscar el aprovechamiento, el desarrollo, el perfeccionamiento de nuestros estudiantes. Sin mayores preámbulos, jóvenes, a ustedes nuevamente les reitero la bienvenida. Ingeniera Buenas noches con todos. En primer lugar, yo quiero agradecer al ingeniero Carvajal, al señor Gálvez, representantes y maestros en esta casa de estudios y en la Facultad de Ciencias Económicas. El día de hoy yo voy a conversar un poco de lo que ha sido nuestra participación con un equipo de trabajo al interior del Comité de Trabajo de Etiquetado que pertenece a Indecopi, y es un equipo técnico en el cual nosotros hemos estado trabajando en los últimos 4 años más o menos, las normas de etiquetado para alimentos. La presentación que voy a hacer va también a enfocar un aspecto muy importante en relación al etiquetado de alimentos, pero con el enfoque de declaraciones nutricionales. Y la importancia que tiene el correcto etiquetado no solamente es como principio fundamental el informar bien al consumidor. Todos aquí somos consumidores de alimentos, y es una obligación no solamente de la industria, sino también de las autoridades, todos en conjunto trabajar ciertas normas o regulaciones que nos permitan que los alimentos puedan estar garantizados con la información debida, y que
todos los alimentos sean realmente inocuos y cumplan una serie de requisitos mínimos que nos aseguren a los consumidores que estamos justamente consumiendo alimentos que nos van a beneficiar. En la primera lámina vamos a precisar algunas definiciones. Decimos que el rotulado o el etiquetado es la información impresa, ya sea de forma gráfica, y no solamente que esté en el producto, sino puede ser que esté separado el producto y acompañando el producto. La etiqueta o rótulo será entonces un título, una imagen, una impresión que puede estar grabada, también puede estar en relieve o puede estar adjunta o adhesiva a un envase o adherida a un envase. Alimento es toda sustancia que puede estar en su constitución como lo encontramos en la naturaleza, o también semi-elaborada o elaborada, o sea que ha pasado por un proceso industrial, e incluye también las bebidas. Otra información, otra definición que encontramos y que forman parte del etiquetado son las fechas, y en este caso vamos a tener las fechas de producción del alimento, la fecha de envasado, porque podría ser que es un producto que no ha tenido ningún tipo de elaboración o transformación y solamente se ha envasado. La siguiente fecha que aparece también en un rótulo es la fecha de duración mínima, que normalmente se presenta con las palabras consumir preferentemente antes de. Luego tenemos la fecha límite o fecha de caducidad, la cual nos indica la fecha máxima en la que este alimento puede ser consumido, a diferencia de la fecha de duración mínima, en la cual podríamos, después de esa fecha, podría estar el alimento en condiciones de ser consumido. Y la fecha límite de venta es la fecha que informa el fabricante, que es la fecha hasta el momento en que se puede comercializar el producto. Esas son algunas definiciones. Hay muchas más y ustedes las van a poder encontrar, luego voy a indicar en las normas peruanas que se vinieron trabajando. La siguiente. ¿En qué normas se basa nuestra legislación y las normas de etiquetado? Las normas de etiquetado, en primer lugar, nacionales, son normas no obligatorias, son normas voluntarias, es decir, cada fabricante, cada comercializador puede utilizarlas, pero no están en una obligación de hacerlo. Las normas internacionales que normalmente rigen el etiquetado de alimentos están en países donde hay una gran producción de alimentos y un gran consumo, además de una influencia muy grande en todo el mundo a nivel comercial. En primer lugar, vemos que Estados Unidos tiene una regulación que es a través de la Food and Drug Administration. Es una organización del gobierno americano que va a establecer y establece todas las normas que rigen el etiquetado de alimentos, y más allá de eso una serie de aspectos de orden regulatorio, registros, ya sea para alimentos o para productos cosméticos, para productos farmacéuticos, etcétera. Otra norma internacional importante es la que dicta la Comunidad Europea a través de sus comisiones técnicas, y en muchos países de Latinoamérica se rigen o toman en cuenta estas normas europeas, así como también las normas de la FDA. Otra organización mundial
que ha desarrollado normas es la FAO con la OMS, o el Organismo Mundial de la Salud, y el Organismo Mundial para la Agricultura y la Alimentación, pertenecientes a la ONU, y el Codex Alimentarius es el Código de Alimentos justamente trabajado por la FAO-OMS. Y luego tenemos normas propias de muchos países, tanto a nivel europeo como a nivel asiático, en todos los continentes, y Latinoamérica también los tiene, ¿no? Muchas de las normas de los países, si nos centramos más en países latinoamericanos, se basan algunos países, por ejemplo, en la FDA, como Ecuador. Ecuador prácticamente para el etiquetado toma las normas de la FDA. En el caso de Venezuela y Colombia tienen normas propias y sus organismos gubernamentales son los que desarrollan estas normas. Chile se basa mucho en las normas de la Comunidad Europea y del Códex, y nosotros en Perú, por mandato de un decreto supremo, nos basamos en el Códex Alimentarius. Sin embargo, esta norma, este decreto, mejor dicho, también indica que debemos basarnos en primera instancia en el Códex Alimentarius, luego en la FDA y como tercera opción las normas de la FAO-OMS, que son propias para algunos tipos de alimentos. Las normas nacionales, las normas técnicas nacionales que se han venido trabajando en relación a etiquetado de alimentos, son las que se presentan en la lámina. Son 6 normas que se han trabajado, las cuales las cuatro primeras están muy enfocadas a alimentos elaborados y envasados. La quinta norma se refiere a aditivos alimentarios y la última norma se refiere a alimentos que están dirigidos a grupos que les llamamos de regímenes especiales. Ahí están involucrados alimentos para niños, fórmulas infantiles y alimentos para otro tipo o grupos vulnerables, ¿no? Entonces, las normas técnicas nacionales de índole voluntario son normas que se van desarrollando, y en el caso de etiquetado de alimentos ha sido muy reciente. Haciendo un poco de historia previa a estas normas, existía un código sanitario de alimentos muy antiguo que no reunía realmente los requisitos que la actualidad exige en materia de fabricación de alimentos. Como ustedes conocen, el país en los últimos años, nuestro país ha desarrollado un gran abordaje en el campo comercial. Las exportaciones están muy en aumento ahora, y la agroindustria es uno de los sectores industriales que está con mayor crecimiento. Tenemos a puertas un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se está viendo a futuro la posibilidad de un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea, y definitivamente la industria tiene que tomar en cuenta normas que los tratados de libre comercio alrededor del mundo toman en cuenta, como son el Códex o la FDA, etcétera, ¿no? Dependiendo a qué países se van a exportar los productos. Entonces, será necesario que la industria esté preparada y esté considerando estas normas técnicas para su aplicación y cumplimiento, para que de esta manera puedan ser aceptados también sus productos en los países del extranjero. La siguiente. Existe una ley de rotulado
que es la ley 28405, ley de rotulado de productos industriales manufacturados. Esta ley fue publicada en noviembre del 2004. Sin embargo, esta ley se aplica a todos aquellos productos industrializados, a excepción de los alimentos y bebidas, productos cosméticos y productos farmacéuticos, ¿no? Y indica además esta ley que los alimentos y bebidas se van a regir por normas específicas. Sin embargo, no tenemos todavía una norma con rango de ley o con rango de decreto supremo que haga normas obligatorias en relación a alimentos. Eso todavía es una agenda pendiente. Sin embargo, tenemos un decreto supremo del año 98 en relación a la vigilancia y control de productos alimenticios y bebidas. Y se menciona ahí lo que hace un momento expliqué, que las normas sanitarias vigentes para nuestra industria de alimentos están regidas en primera instancia por el Códex Alimentarios y donde haya una ausencia de normas en el Códex, la siguiente norma a revisar es la de la FDA de Estados Unidos. Existe otra norma, es un reglamento para alimentación infantil que fue emitida en enero del 2005 y es una norma también importante, interesante de obviamente tener en cuenta porque tiene carácter de ley, es producto de un decreto supremo también. Y todo aquel alimento tiene que cumplir esa norma, todo aquel alimento para niños tiene que cumplir esa norma donde se indica también un etiquetado. Y ahora nos preguntamos por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante el tema de etiquetado? En primer lugar, el aspecto de una información veraz al consumidor, una información que sea benéfica no solamente para el consumidor, sino también para el productor. Porque si el consumidor está bien informado acerca de los contenidos de los productos, de los aportes nutricionales del producto, el beneficio para el productor está en justamente hacer que ese consumidor probablemente prefiera sus productos porque siente que hay una confianza hacia el producto por toda la información que puede estar dando, ¿no? Tanto en la etiqueta como en cualquier información que puede estar en algún tipo de comunicación, también obviamente en la publicidad, aunque las normas técnicas de etiquetado no tienen un espectro que abarque hasta la publicidad. Otro de los aspectos importantes de las normas de etiquetado está fundamentado en el aspecto del comercio internacional. Productos que no estén correctamente etiquetados, que no den toda la información acerca del aspecto nutricional de acuerdo a las normas, van a ser productos que van a estar muy limitados o no van a poder ser de carácter que puedan ser exportados, ¿no? Porque definitivamente no serían aceptados en otros países. Entonces, el carácter de las normas, por un lado hacia el consumidor y por otro lado de beneficio a los productores, es muy importante de tenerlos en cuenta. Esta es una muestra de lo que implica una tabla nutricional en la etiqueta de un alimento. Normalmente esta tabla nutricional, este es un ejemplo de los productos en Estados Unidos regidos por la FDA. Entonces es la información nutricional en esta tabla que nos permite conocer cuál es el aporte calórico, cuál es el aporte de los nutrientes, tanto de los macronutrientes
que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, así como también los micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Por un tema de inocuidad, es también importante en la etiqueta informar sobre aquellos ingredientes que están utilizándose en el alimento, ¿no?, en la fabricación del alimento. En este sentido, hay otra norma que habla sobre los aditivos alimentarios, y el Códex Alimentarios está revisando en la actualidad las normas de etiquetado para ir un poco más allá en la declaración de los ingredientes en la etiqueta. Aparte de incluir los ingredientes, también se está tratando de incorporar en la norma que se incluyan los porcentajes de participación de estos ingredientes en el alimento. Y esto porque hay muchos ingredientes o aditivos que podrían generar alergias. Esto se presenta mucho en niños y es un aspecto también importante que regula la sanidad y la inocuidad del alimento. Para que vean el ámbito de la importancia que tiene estos aspectos, por ejemplo, en el comercio internacional, no hace muy poco tiempo que las exportaciones de ciertos alimentos y de ciertos aditivos alimentarios desde China están siendo materia de una gran investigación y un gran también rechazo de países de Occidente como la Comunidad Europea y Estados Unidos. Recientemente se han presentado varios casos de contaminación de alimentos. Uno de ellos, por ejemplo, es un alimento para bebés que estuvo contaminado con vitamina A de fabricación china, y esta vitamina de un fabricante chino tenía una bacteria, y lamentablemente esta bacteria es generadora de meningitis en niños. Esto fue detectado en un producto para niños en un fabricante europeo que había comprado esta vitamina. Entonces, aquí vemos que si el producto, el aditivo alimentario, que también forma parte de estas normas, no está correctamente rotulado, con una serie de información que nos brinda la seguridad de que este aditivo cumple con todas las especificaciones que debería tener. Esta información es valiosa para el fabricante que la utiliza en su producción. Otro ejemplo de estos problemas en los últimos meses se ha dado por ejemplo la contaminación de un alimento que es gluten, también de fabricación china, que se comercializa en Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá, para la fabricación de alimentos para mascotas. Lamentablemente este gluten estaba contaminado con una resina plástica y contaminó alimento para mascotas, donde murieron alrededor de casi 500 entre perros y gatos, y otros 1000 y pico quedaron con daño renal. Y esto es otra vuelta, un ejemplo de cómo la inocuidad del alimento es tan importante y está relacionado a la información que se pueda dar a través del etiquetado también.
Este es otro ejemplo de las etiquetas también en Estados Unidos con mayor información. Aquí vemos que no solamente en algunos alimentos como en los cereales, se brinda información acerca del cereal y se brinda información acerca de la combinación de cereales con leche u otros alimentos. Así. Algunos ejemplos aquí también para explicar que las normas de etiquetado no solamente regulan la información en la tabla nutricional, también regulan las declaraciones que se hacen acerca de estos alimentos. En Estados Unidos, en la Comunidad Europea, en países más cercanos como Brasil, Colombia o Chile, las autoridades tienen ciertas normas, y muchas de ellas derivan del Códex Alimentarios, acerca de lo que se puede y debe o no debe y no puede colocarse en una etiqueta para hacer mención acerca de una propiedad en el alimento, ¿no? En Estados Unidos, que la FDA es muy rigurosa en ese aspecto, solamente se pueden colocar declaraciones en relación a la nutrición o a la salud, ¿no?, que son benéficas, siempre y cuando estén comprobados científicamente y tengan una autorización de la FDA. A diario nosotros en nuestro ámbito podemos observar una serie de productos, de alimentos, de suplementos, etcétera, donde la información al consumidor en la etiqueta o en la publicidad se coloca y de verdad cuando analizamos y cuando buscamos el sustento científico no lo encontramos. En otros países esto es muy serio y esto es materia de una denuncia penal, ¿no? Entonces, en las etiquetas se debe colocar información que esté sustentada científicamente. No puede colocarse información que induzca al error, induzca a la confusión, ¿no?, hacia al consumidor, ¿no? Inclusive el Códex Alimentarios está revisando las normas para poder ampliarlas a la publicidad, ¿no? En este momento la publicidad no está regulada en el Códex Alimentarios ni tampoco en las normas técnicas. Hay otro ámbito para la regulación de la publicidad engañosa, etcétera, pero aparentemente es un punto de discusión en relación a los alimentos. Vemos que, y ustedes ven a diario, que muchos de nuestros alimentos ya cumplen con la información nutricional, ¿no?, con la tabla nutricional, dando información sobre el contenido calórico, sobre el contenido de grasas, de grasas saturadas. Ustedes tal vez han escuchado hablar sobre los ácidos grasos trans. Eso es otro aspecto que se está comentando y se está discutiendo también en el Códex y otros foros, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Latinoamérica. Y muy recientemente también en el Códex estamos discutiendo el tema de alimentos y compuestos transgénicos. Y en el tema de alimentos y compuestos transgénicos hay todo un debate que tiene que ver con lo que ustedes también estudian, que es la parte económica, ¿no? Para los que no conocen muy bien este tema, los alimentos transgénicos son aquellos llamados alimentos que han sido manipulados genéticamente. La manipulación genética realmente tiene un objetivo, básicamente diría yo, económico.
la manipulación genética en ciertas variedades de alimentos lo que hace es permitir una mayor productividad. Si hablamos de cultivos en el campo de la agricultura, tenemos ya hace muchos años una serie de semillas que han sido manipuladas genéticamente. Tenemos maíz genéticamente modificado, tenemos trigo, tenemos soya, en fin, arroz, etcétera. Y la idea de tener estos grupos de alimentos donde la ciencia, la tecnología ha ido avanzando, ha sido con el propósito de que estas variedades de cultivos sean más resistentes a cualquier, digamos, insecto o plaga, ¿no? Entonces, se manipula genéticamente para que sean más resistentes, para que el rendimiento por hectárea sea mayor, para que, ¿por qué no?, mejorar alguna característica del alimento, ¿no? Muy recientemente, con fines nutricionales, por ejemplo, se ha venido trabajando un arroz transgénico en el cual se le incorporó betacaroteno, que es una provitamina A, para que este arroz sea fuente de esta vitamina y justamente pueda ser un alimento en zonas con deficiencia de vitamina A, como en Haití, en África, en algunos países del África. Y ha sido modificado también genéticamente, ¿no? Sin embargo, este tipo de progresos en la ciencia se dieron mucho en Estados Unidos, en el ámbito nuestro de Latinoamérica, en Brasil, cultivos de soya y otros alimentos, y avanzaron de un modo muy vertiginoso en los últimos 40, 50 años. No así países europeos que quedaron un poco más relegados hace unos años en estas investigaciones. De ahí empieza un poco el tema de la carrera económica entre Europa y Estados Unidos en relación al tema de alimentos modificados genéticamente. Y entonces surgió una corriente en Europa en la cual hay un rechazo a cualquier alimento o cultivo que haya sido manipulado genéticamente, con el argumento de que es nocivo para la salud. Sin embargo, no hay estudios concluyentes, o más bien los estudios que existen no dan cuenta de que haya un impacto negativo en la salud de ciertos cultivos, ¿no? En la gran mayoría hay inocuidad, se encuentra inocuidad. Entonces, se va a escuchar en los próximos años mucho más sobre los organismos modificados genéticamente, sobre los transgénicos. Vamos a escuchar argumentos a favor, argumentos en contra. Europa, sobre todo Holanda, España, ha venido trabajando en tecnología de este tipo, genética, con mayor digamos, importancia o dedicación en los últimos años, y son de los países de Europa, Francia también, los que están ya un poco cambiando, ¿no?, sus argumentos y conceptos, y más bien tratando de avanzar en la investigación genética. Entonces, esto es un aspecto interesante, que el rotulado de un alimento va a tener que tener en cuenta futuro si es que se decide incorporar alguna declaración sobre este aspecto en la etiqueta del alimento, ¿no? Pero hay que tomarlo con pinzas, con cuidado. Las declaraciones saludables, como indiqué hace un momento, que se ponen en la etiqueta, tienen que tener un soporte
científico. No podemos decir, por ejemplo, en el ámbito de las vitaminas, la vitamina C prolonga la vida, como en algún momento algún producto quiso mencionarlo, ¿no? Porque la verdad no es cierto, ¿no? O a diario escuchamos que tal producto, sobre todo para los productos herbales, las hierbas y una serie de alimentos nos indican que cura esto, ¿no? Cura tal enfermedad, cura lo otro, etcétera, cuando no hay estudios al respecto, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad tanto del productor, de la empresa que comercializa, por informar adecuadamente al consumidor acerca de los aspectos nutricionales y los aspectos saludables de los alimentos. Bueno, acá hay otros alimentos que ustedes van a poder ver y en el mercado encontramos una serie de alimentos con etiquetas que nos promueven justamente los contenidos de vitaminas o los contenidos de probióticos o los contenidos de baja grasa, los productos light o dietéticos, y todo eso está permitido y regulado por las normas. Por ejemplo, aquí vemos también algún otro ejemplo de un producto, una gelatina con vitaminas, y en la parte posterior de la etiqueta siempre va a aparecer el contenido del aporte nutricional. Es importante porque el consumidor necesita saber cuál es el beneficio que tiene este alimento con el enriquecimiento o la modificación industrial que tiene, ¿no? Yo no quiero ahondar un poco más en el tema de vitaminas porque tal vez no es digamos, es muy específico en el tema de vitaminas. Lo voy a pasar muy rápido, pero es un aspecto que nosotros trabajamos en el día a día con la industria a nivel internacional, local, para ayudar a desarrollar alimentos con propiedades nutricionales. Las vitaminas forman parte de nuestro metabolismo, son muy importantes, son en realidad sustancias básicas. La deficiencia de alguna de ellas va a provocar una alteración en nuestro organismo, va a provocar un mal funcionamiento de algunos de nuestros órganos. Por ejemplo, la vitamina A, en una deficiencia acentuada, puede causar ceguera nocturna o disminución de la capacidad visual, sobre todo en la noche. Va a causar problemas mucho más serios como menor resistencia a las infecciones, o sea, hace un daño a nuestro sistema inmunológico. Niños, por ejemplo, muy pequeñitos con bajos niveles de vitamina A van a sufrir de forma recurrente de enfermedades respiratorias o enfermedades diarreicas agudas, y esa es la principal causa de muerte en nuestro país de niños menores de 5 años. Otro aspecto importante de la función de los nutrientes, por ejemplo como el hierro, que es un mineral, es que una deficiencia va a causar una enfermedad que conocemos muchos, que se llama anemia. La anemia en nuestro país la tienen casi el 50% de la población infantil menor de 5 años, casi el 37% de la población de mujeres en edad fértil, entre 15 a 29 años, y es un aspecto en el que nuestros gobiernos de los últimos años han estado, digamos, muy abocados a tratar de disminuir estas incidencias, estas deficiencias. Sin embargo, vemos que todavía hay mucho por hacer en el tema de nutrición en el país. Estas deficiencias de vitaminas en algunos casos no son muy visibles, lamentablemente, entonces son difíciles de identificar.
pero en un niño anémico es un niño lamentablemente que tiene reducida su capacidad de aprendizaje, su capacidad de actividad física. Es un niño que cuando por muchos años en la niñez padece de esta enfermedad, no va a lograr recuperar el potencial intelectual con el que vino al mundo. Es una enfermedad que hace mucho, mucho daño. Y un país con el 50% de sus niños, o sea, 1 de cada 2 niños que tienen anemia, que puedan ver reducidas sus potencialidades intelectuales y físicas, hace a un país con una menor productividad en los futuros años, cuando estos niños sean adultos. Y dado el problema, porque esto viene de hace ya 20, 30 años, si no es más, vemos que muy poco hemos progresado en este problema. Tenemos niños, como les decía, con alta deficiencia de hierro, y estamos viviendo justamente el momento de tener jóvenes y adultos de los sectores más deprimidos de nuestra sociedad con sus potenciales disminuidos, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad que atañe también al ámbito social. Ustedes de las carreras económicas entienden que el aporte que hace una persona, un habitante de una nación al Producto Bruto Interno es obviamente ese Producto Bruto Interno la suma de una serie de desarrollos individuales, ¿no? Y el Banco Mundial hace unos años trabajó un reporte muy interesante de cómo las naciones que tienen poblaciones endémicas con deficiencias de vitamina A y de hierro son poblaciones que van a ver retrasados y disminuidos su Producto Bruto Interno en los futuros años. Otros países han puesto, digamos, mayor atención a este tema nutricional. Estados Unidos, por ejemplo, tiene otro tipo de problema, tiene el problema de la obesidad. Allá el 60% de las mujeres son obesas. En el Perú no estamos tan mal como Estados Unidos, pero tenemos alrededor de un 29-30% de obesidad, prevalencia de obesidad, que va a tener otros problemas. Va a tener problemas de diabetes, va a traer problemas cardiovasculares, va a traer una serie de otros problemas, enfermedades como cáncer, Alzheimer, tienen una correlación muy cercana con la obesidad. Y hay una serie de alimentos ricos en muchos nutrientes que pueden ayudar a prevenir la obesidad, diabetes y una serie de otros males, ¿no? Es por eso que la nutrición y los alimentos son muy importantes, pero también una cultura y un adecuado conocimiento de cómo alimentarnos es muy importante. Y la industria tiene un rol muy importante en este aspecto, en educar. ¿A través de qué? A través del etiquetado. A través del etiquetado nutricional es una forma de informar al consumidor, de educar al consumidor y de que tenga más información para hacer una mejor elección de una dieta que sea una dieta balanceada, que combine con los ejercicios y que eso sea realmente un aspecto que pueda prevenir de tener a futuro una enfermedad degenerativa. Muchos de los que estamos aquí no pensamos a veces en el mañana, ¿no? Y realmente lo que comemos hoy, de lo que comemos hoy va a depender nuestra salud del mañana, ¿no? Y 10, 20, 30 años se pasan volando, entonces es importante empezar ya
a cuidarnos y a trabajar en alimentos, en consumir alimentos que sean inocuos y que realmente nos ayuden a prevenir ciertas enfermedades. Bueno, yo lo dejo acá para dar paso a cualquier pregunta que ustedes quieran formular.